Ok. Bien, como comentaba, vamos a estar checando estos videos que son ejemplos de los circuitos, lo que hemos estado revisando. El primero que vamos a ver es de circuito eléctrico. Perdón, circuito eléctrico en serie. En este briconsejo vamos a ver cómo funciona un circuito eléctrico en serie empleando un kit escolar que incluye todo lo necesario para su montaje. Lo primero que haremos es fijar el generador, en este caso la pila, en una tabla de madera con la ayuda de un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara. A continuación, atornillamos los portalámparas en el soporte y cortamos los cables a medida empleando unas tijeras de electricista. Luego incorporamos un terminal en un extremo de los dos cables que uniremos a la batería. Vamos ahora con las conexiones. Fijamos el cable que irá al polo negativo de la pila en la primera lámpara y unimos el conducto que conectaremos al polo positivo al interruptor. Después conectamos este último elemento a la tercera bombilla mediante otro cable. Finalmente unimos las resistencias, en este caso las luces entre sí. Cuando hayamos conectado las terminales en la pila, solo nos queda accionar el interruptor y comprobar que la instalación funciona correctamente. Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma línea entre los extremos de la batería o la pila. Por tanto, la corriente fluye de una resistencia a otra sin acumularse en ningún punto del circuito. Si soltamos una bombilla, vemos que las otras dos también se apagan. Sí, aquí es interesante entender cómo funciona el circuito en serie. Nos está diciendo que todo elemento va a ir conectado. Si nosotros llegamos a desconectar algún foquito, en este caso, ¿qué va a pasar? La conexión se interrumpe. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que va a ser abierta. Entonces, cuando se abre esto, ¿qué pasa? Ya no sigue la corriente, se corta, ya no hay una conexión. Por eso mismo es cerrado y es en serie. Ahora vamos a ver la diferencia que tiene lo que es este circuito junto con el paralelo. Tú me dices cuando ya lo puedas ver. Ya. Ok, perfecto. En esta ocasión vamos a crear un circuito eléctrico en paralelo empleando el kit escolar que usamos en un briconsejo anterior para ver cómo era un circuito en serie. Empezamos fijando la pila en el tablero con unas tiras de cinta adhesiva de doble cara. Después atornillamos los portalámparas en la pieza de madera en paralelo y cortamos los cables a medida con la ayuda de unas tijeras de electricista. Es el turno de las conexiones. Fijamos el conducto que saldrá del polo positivo de la pila en el interruptor y sacamos otro cable de este último elemento hasta la primera bombilla. A continuación, llevamos el cable positivo hasta la segunda y la tercera resistencia sucesivamente. Vamos ahora con el cable que saldrá del polo negativo del generador de corriente, en este caso la pila. Conectamos este conducto a la primera bombilla, luego a la segunda y por último a la tercera. Una vez que hayamos colocado las terminales, unimos los dos cables a la batería, activamos el interruptor y comprobamos que la instalación funciona correctamente. Mientras en un circuito en serie los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente, en un circuito en paralelo los bornes de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. En este caso, si retiramos una de las bombillas, comprobamos que las otras dos siguen encendidas. Muy bien. Ahora, aquí lo que nos está mostrando el circuito en paralelo es que independientemente de que si haya o no una corriente abierta, ¿qué es lo que va a pasar? Sí va a seguir existiendo corriente, o sea, van a estar conectados y va a haber el flujo de energía entre cada uno de ellos. ¿Se entiende este punto del paralelo, Ricardo? Sí. Ok, y ahora vamos a ver el mixto. Tú me dices cuando ya se vea. Ya. Ok, perfecto. En este briconsejo nos vamos a ocupar del circuito eléctrico mixto. Veremos cómo funciona y cuáles son sus características a través de un montaje que realizaremos con un kit escolar. En primer lugar, fijamos la pila en el tablero y atornillamos los portalámparas siguiendo el esquema que podéis ver en pantalla. A continuación, colocamos las terminales en los cables que saldrán de la batería y empezamos con las conexiones.
Insertamos el cable positivo en el interruptor y lo conducimos a la tercera y segunda lámpara que están ubicadas en serie. Las unimos entre sí y después llevamos el conducto a la primera lámpara. Acoplamos el cable negativo en esta última resistencia y lo conectamos a la pila. Cerramos el circuito uniendo el cable positivo a la batería y comprobamos que la instalación funciona adecuadamente. Un circuito eléctrico mixto es una combinación de elementos que están conectados en paralelo y en serie. En este caso hay dos resistencias unidas en paralelo que las conectamos en serie a una tercera. Sí, aquí para tratar de entender un poquito esto, voy a regresarle. En estos 3 foquitos nos está explicando cómo es el paso de corriente. Nos dice, son 2 resistencias, la cual tenemos en lámpara 2 y en lámpara 1. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros cerramos lámpara 2, la corriente la va a tomar este foquito de acá, ¿ok? Y si nosotros la abrimos, la corriente la va a tener la lámpara 1. Esa va a ser la diferencia entre lo que es el paralelo, al igual que el de serie. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la lámpara 2 es justamente abrir o cerrar el canal para hacia dónde va la corriente. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, perfecto. Y ahora vamos a estar checando. Voy a cambiar unos ejemplos. Tú me dices cuando ya se vean. Ya. Ok, perfecto. Estos ejemplos son en relación a todos los circuitos que hemos estado revisando. Recuerden que son 3, el circuito en serie, el circuito paralelo y el circuito mixto. Y aquí nos dice, determina la resistencia equivalente en serie y el paralelo, ¿sale? Son 2 en serie y en paralelo para un circuito eléctrico cuyas resistencias son de 5 ohm, 7 ohm y 4 ohm. Aquí nosotros tenemos cómo calcular en paralelo la resistencia, va a ser así, y en serie va a ser esta de acá. Entonces, mis datos, ¿cuáles son los que yo tengo? Tengo aquí resistencia 1 va a ser igual a 5 ohm, resistencia 2 a 7 ohm, resistencia 3 a 4 ohm. La incógnita, ¿cuál es? Necesito sacar mi equivalente de resistencia. Mi fórmula para la resistencia total, ¿sale? Es resistencia va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y para sacar en paralelo va a ser 1 sobre resistencia igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Van a ser completamente diferentes porque aquí estamos fraccionando. ¿Ok? En la primera, nosotros vamos a sumar 5 ohm más 7 ohm más 4 ohm, me da un total de 16 ohm. Mi resistencia total, o sea, en serie, o sea, donde van todas conectadas, va a ser de 16 ohm. Y para sacar la resistencia total en paralelo, como yo fracciono, va a ser 1 sobre 5 ohm más 1 sobre 7 ohm más 1 sobre 4 ohm. Esto me da un total de 83 sobre 140. Yo al momento de dividir obtengo este resultado que es de 0.5928 ohm. Ese es mi total de resistencia en paralelo. Aquí tengo otro pequeño ejemplo donde dice se tiene 3 resistencias de 40, 60 y 120 respectivamente que se conectan entre sí. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Me está pidiendo eso. ¿Cuál es la resistencia total si se conecta en paralelo? Si el circuito en paralelo se conecta a una batería de 12 voltios, ¿cuál es la corriente eléctrica? Entonces necesito sacar lo que es mi intensidad. ¿Qué datos tengo? Resistencia 1 va a ser igual a 40 ohm, resistencia 2 a 60 ohm y resistencia 3 a 120 ohm. La incógnita es esta. Entonces, para sacar en serie yo utilizo esta fórmula. Resistencia va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Para sacar en paralelo yo fracciono, que es 1 sobre resistencia igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Y mi intensidad yo la saco con voltaje y mi resistencia, que será mi total. Y aquí voy a sustituir para sacar la resistencia equivalente, ¿sale? Total, va a ser igual a 40 ohm más 60 ohm más 120 ohm, me da un total de 220 ohm. Ok, y entonces la resistencia equivalente en serie va a ser de 220 ohm.
Yo al momento de fraccionar esto, que es 1 sobre 40 ohm más 1 sobre 60 ohm más 1 sobre 120 ohm igual a, me da aquí 1 sobre 20, yo al momento que fracciono, me da que mi resistencia en paralelo es de 0.05 ohm. Y aquí voy a sacar la intensidad. Mi intensidad es de 12 voltios. Aquí hay un error. ¿Qué falta o qué sobra? Si mi fórmula me está diciendo que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Hay alguna idea? No. Ok. Recuerda que yo voy a sacar mi resistencia total. Entonces aquí serían 12 sobre 220. ¿Ok? Es mi resistencia total, que es la suma de todas las resistencias. Y saldría entonces en 3/5. Al momento que yo fracciono esto, me sale a 0.6 amperes. Mi intensidad de corriente va a ser de 0.6 amperes. Y vamos a checar este último, este está muy sencillo. Nos dice, determina la corriente total que circula en el siguiente circuito. Aquí mi voltaje, lo entendemos así, es de 90, es donde está mi corriente, y empieza. Mi resistencia es de 10 ohm, de 5 ohm, de 2 ohm, 8 ohm y 20 ohm. Si me está diciendo cuál es la corriente total, yo debo de sumar todos estos. Y de ahí los tengo que estar dividiendo. Pero para esto necesito sacar mi resistencia total. Entonces, de datos, resistencia 1 es de 10, resistencia 2 es de 5 ohm, resistencia 3 es de 2 ohm, resistencia 4 de 8 ohm, resistencia 5 de 20 ohm. Mi voltaje de cuánto es, aquí me dice que son de 90 voltios. Entonces, yo ya tengo estos datos. Mi incógnita, necesito sacar mi resistencia total y mi intensidad. Para poder, obviamente, sacar la intensidad, es obligatorio sacar esto. Mi fórmula, ¿cuál es? Resistencia total va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Yo aquí tengo 5, yo voy a sumar todas. Entonces, resistencia es igual a 10 ohm más 5 ohm más 2 ohm más 8 ohm más 20 ohm. Me da un total de 45 ohm. Entonces, mi intensidad va a ser de 90 voltios sobre 45. Y esto, al dividirlo, me da un total de 2A. ¿Qué es esto? ¿Qué es la base de la intensidad? La intensidad en la que va a estar viajando la corriente de aquí hacia acá, obviamente dependiendo de la resistencia que yo estoy teniendo en esta parte, va a ser de 2 amperes. ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces voy a detener la grabación.